Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de los narradores, del tipo de narradores que existen en la literatura. Pero antes que empezar, vamos a hacer una diferencia entre lo que es el autor y lo que es el narrador. El autor es la persona que escribe el texto, que escribe la novela. En este caso concreto, en La sonrisa etrusca, el autor de la novela es José Luis Sampedro. El narrador es, sin embargo, la persona que cuenta la historia, que narra los hechos que se relatan. En este caso, en La sonrisa etrusca, es un viejo calabrés que va a visitar a su hijo y a su nuera y a su pequeño nieto a Milán. ¿De acuerdo? Es diferente. Autor, la persona real que escribe la historia, y narrador es el personaje ficticio que cuenta los hechos que se describen en cualquier novela. Tenemos varios tipos de narradores en la literatura. En líneas generales, los tipos de narradores se dividen en dos. En tercera persona, es decir, el él, ella o su plural, y en primera persona, el yo o el nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a ver la diferencia. Dentro de la tercera persona está el narrador omnisciente. El narrador omnisciente, como está contado en tercera persona, en él, es un narrador objetivo, está fuera de la historia. Él ha hecho no sé qué, no sé qué. Él siente no sé cuántos, fuera de la historia. ¿De acuerdo? En el caso de que sea narrador omnisciente, es el que lo sabe todo. Es decir, no solamente sabe cómo es esa persona físicamente, si viste bien, si viste mal, si es rico, no es rico, sino también su psique, analiza sus sentimientos, sus sufrimientos, sus alegrías, sus expectativas, sus anhelos, sus sueños. Este es el caso, por ejemplo, de Ana Karenina, de León Tolstói. Ana Karenina está escrito en tercera persona, narra la historia de una mujer, de Ana Karenina, en la Rusia imperial del siglo XIX, en la alta nobleza. Es una historia de amor, de infidelidad con su marido, porque descubre una pasión a la que le es imposible renunciar. Pero todo está relatado en tercera persona. Y León Tolstói se mete en la psique, en lo que sufre Ana Karenina, en lo que siente, en sus sentimientos hacia ese hombre que conoce fuera del matrimonio, las dudas que le asaltan, las cuestiones morales, también de otros personajes, pero está fundamentalmente centrado en ella, en la protagonista. Este es un narrador omnisciente en este caso, lo sabe todo sobre el personaje y en tercera persona. Luego tenemos el narrador objetivo, también en tercera persona. En este caso, sí que describe también a los personajes en tercera persona, pero no juzga a los personajes, no se mete en los sentimientos. Un caso sería, por ejemplo, El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio. Él describe un domingo cualquiera de un grupo de madrileños que están al lado, que van a pasar el día en un río. Describe todo, hace una descripción física muy minuciosa, muy detallista, pero no se mete para nada en la psique. No se mete si uno se aburre, no se aburre, si está a gusto o no está a gusto, si es infeliz o no es infeliz. Es un narrador objetivo que describe lo que ve a modo de cámara. Esto sería el caso. Luego hemos dicho que también hay narradores que trabajan la primera persona. Sería el caso del narrador testigo y el narrador protagonista. En los dos casos se trabaja la primera persona, el yo o el nosotros. El narrador testigo es
En el caso de está metido en la historia, pero no es el personaje principal. Por ejemplo, en El nombre de la rosa, de Umberto Eco, el protagonista es Guillermo, Fray Guillermo, que hace una serie de investigaciones detectivescas en una abadía ambientada en el siglo XIV. La acompaña el novicio Azzo, que es quien verdaderamente está metido en la historia, lo va relatando él, pero quien realmente es el protagonista es Guillermo. Pero lo va contando todo lo que siente y todo en primera persona a través de él mismo. No es el protagonista, no, es un narrador testigo, es un narrador que habla sobre el auténtico protagonista, que es en este caso Guillermo, a través del narrador testigo, que es Azzo, el novicio. Y el narrador protagonista, también en primera persona, sería, por ejemplo, La sonrisa etrusca. La sonrisa etrusca, también un yo. Aquí sí que este viejo calabrés que llega a la ciudad, Milán, para someterse a una revisión médica, que se aloja en casa de su hijo, de su nuera y de su nieto, de su pequeño nieto Bruno, ¿de acuerdo? Y es todo en primera persona, es todo el sentimiento que vuelca además el viejo calabrés hacia su pequeño nieto. Vive también una historia de amor y una serie de circunstancias. En todo momento el narrador protagonista es este viejo calabrés. Sale en todas las páginas a lo largo de toda la novela. Toda la acción de la novela recae sobre él, sobre el yo, sobre los sentimientos. ¿De acuerdo? La elección del narrador es importantísima y da lugar a muchísimos quebraderos de cabeza. Y cuando empezamos a escribir, tenemos que tener en cuenta que podemos elegir el narrador en primera persona, en el yo, o el narrador en tercera persona, en el él o en el ella, pero no se pueden mezclar. Una vez que hemos elegido una elección, el yo, no podemos abandonar para ir hacia la tercera persona. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de utilizar la primera persona o la tercera persona? Cuando utilizamos el yo, realmente se logra una cercanía al lector, es decir, una mayor empatía y hay más credibilidad. Realmente nos acerca. En La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro, el vivir, el leer los sentimientos que le produce, la ternura que le produce cuando está con su nieto Bruno, realmente al relatarlo en primera persona nos acerca muchísimo hacia ese amor que siente hacia su nieto y le da muchísima credibilidad. Inconvenientes que puede tener el utilizar la primera persona. Pues que cuando, sigo cogiendo a José Luis San Pedro, cuando está utilizando el yo, en este caso, en este viejo calabrés, el problema es que no puedes acceder a los sentimientos de los otros personajes que aparecen en la novela. Y eso lleva a que nos perdamos la psique, los sentimientos de otro, porque está todo focalizado en el protagonista, en el yo del protagonista, que nos va guiando a través de sus sentimientos, de lo que él ve a través de su visión, a través de sus ojos, pero no nos perdemos la perspectiva de los demás. Cuando trabajamos la tercera persona, en cambio, en el narrador omnisciente, en el caso de Ana Karenina, podemos saber lo que sufre Ana Karenina, pero también lo que sufre su marido, lo que sufre el amante, lo que sufre el hijo de ambos, etc.
Y otro inconveniente de utilizar la primera persona es que nos sujeta al lenguaje que se utilice. Si yo, por ejemplo, o yo no, o si vosotros hacéis un relato y queréis hacerlo sobre una población gitana que tiene una jerga lingüística, una jerga de gitanos, un uso del lenguaje distinto, eso nos limita nuestro lenguaje y nos va a limitar también nuestro vocabulario y los adjetivos. Y tendremos, para que sea creíble la novela, tendremos que utilizar el lenguaje que normalmente utilizaría un gitano, sin por eso ser desmerecedor. O si estáis hablando de un congresista en el Congreso de los Diputados y queréis hablar sobre un congresista cualquiera, un diputado, tendréis que utilizar un lenguaje técnico propio de los políticos y no podréis bajar el nivel idiomático. Y ese es el inconveniente al utilizar la primera persona. Pues os propongo como final de este vídeo que hagáis un relato en el que trabajéis la primera persona y la tercera persona. El mismo relato del tema que queráis, tema libre, lo escribís en primera persona. Y ese mismo relato, ese mismo argumento, lo trabajáis en tercera persona. Ya veréis cómo cambia el enfoque. Y ahí está vuestra visión de narrador, de autor, de discernir cuál es el que más creéis, el más creíble o el que más se adapta a lo que vosotros queréis relatar. Pues es todo por hoy. Os espero pronto con otro vídeo, hablando también de tipos de narradores. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta otro día. Buenas tardes.